Y ahora pasamos a la ponencia de la educación para la salud proyectada en las redes sociales a cargo de Eduardo García Blázquez, doctorado en educación por la UNED, máster universitario en comunicación y educación en la red por la UNED, MBA internacional Henley Business School, máster en riesgos laborales, experto en e-marketing, community management, posicionamiento, publicidad y en redes sociales, UFV. PhD, DEA en Ingeniería Informática y Telecomunicaciones, área Inteligencia Artificial, la UAM, e ingeniero informático, Market Management Ostomy Care en Coloplast, España. Cuando quieras, Eduardo. Muchísimas gracias. Voy a pasar a compartir pantalla y directamente, pues gracias por esa introducción y muchas gracias a Javier Gil Quintana por organizar estas jornadas y a la asociación en concreto por darnos cabida en este entorno. Bueno, espero que estéis viendo ya mi pantalla. La ponencia de hoy, me voy a poner un reloj porque si no, la ponencia de hoy es de la educación para la salud proyectada en las redes sociales y bueno, en primer lugar, decir que la filosofía de esta ponencia, como de la investigación que les voy a comentar, es que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción. Como nos decía Paulo Freire, quien enseña aprende a enseñar y quien enseña aprende a aprender. Entonces yo plantearía una pregunta directamente para que la discutáis o la abrís en las redes sociales. ¿Para qué aprendemos o para qué investigamos? Es decir, ¿para qué estamos aquí? Como ya no solamente como docentes, sino como ciudadanos, porque todo aquello que aportemos a la comunidad científica, bien sea por investigación o todo aquel conocimiento que llevemos, debería de servir para construir esa sociedad, esa civilización que sea una civilización horizontal, de comunicación bidireccional y que rompa esa sociedad industrializada que heredamos y que todavía está presente aún en la sociedad y presente también en el ámbito docente. Por lo tanto, pues con esa filosofía tratamos de hacer pues tanto la presentación como la investigación que les voy a comentar. Bueno, ya me han presentado. El objetivo de esta pequeña charla son dos objetivos grandes. Por un lado, abordar la educación para la salud, entendiendo qué significa esta educación, y dar unas líneas, unas pinceladas sobre una investigación de educación para la salud que se ha realizado durante los últimos 3 años. Bueno, ni que decir tiene que me podéis interrumpir en cualquier momento o hacer cualquier pregunta sobre lo que estoy comunicando. La presentación la he estructurado en 2 bloques. Un primer bloque es más teórico, vamos a revisar conceptos, vamos a ver una introducción, vamos a hablar de educación para la salud, vamos a hablar de la alfabetización, desde la alfabetización desde el ámbito digital y desde el ámbito mediático. Vamos a hablar de educomunicación para la salud en maternidad y hablaremos de ser un agente transformador del cambio mediante convertirnos en influencers del aprendizaje. Este es el primer bloque más teórico que nos llevará a un segundo bloque, que será concretamente la investigación que se ha llevado a cabo de la educación para la salud proyectada por influencers, matronas versus influencers no profesionales en mujeres y niños durante el periodo maternal que incluye el parto, el puerperio y la lactancia. Veremos los resultados, ya digo, por encima, algunas conclusiones y preguntas que ya os digo que os animo a que me las hagáis durante la propia ponencia. Esta primera diapositiva, ayer curiosamente cuando escuchaba las palabras del doctor Gil Quintana, veía como él hacía un recorrido ya por esta evolución de los cambios que se han producido en la sociedad desde que en el año 1969 se creara la primera red de comunicación, ARPANET, una red que se creó como tantas evoluciones en la historia por las guerras, ¿no? Para comunicar distintos puntos en Estados Unidos y poder transmitir información y que nos lleva hasta el año 1995 cuando aparecen conceptos como la intercreatividad de Berners-Lee y sobre todo al año 1998, se comentó ayer varias veces en las ponencias, no voy a entrar muy a profundidad en esta diapositiva, cuando se da el verdadero salto, ¿no? Aparece el concepto de que the digital is over, o sea, como aquello de que lo digital está cubierto, terminado, ¿no? Lejos de estar cubierto, lo que quería decir Negroponte en el 98 es que se daba salto a una nueva fase que registraba Cascón en el 2020, hablando de la sociedad postdigital, una sociedad en la que lo digital se hace presente las 24 horas del día a través de los dispositivos móviles, de las tablets, de la interconexión
a la que se aboca la sociedad nos hace estar dentro de esa sociedad digital que durante los siguientes años nos lleva a la creación colectiva de la creación del conocimiento, como recoge la cultura digital colectiva de Casa Cuberta, a las multitudes inteligentes de Howard, al ciberespacio como intelecto colectivo, a la sabiduría de las multitudes y al 2005 hablar de la web 2.0, donde la arquitectura de la participación se hace visible. Los individuos incorporan contenidos, siendo el verdadero valor del ciberespacio a más participación virtual, más valor adquirirá la red de redes. Todo esto nos habla también, veremos más adelante a lo largo de la ponencia, del analfabetismo digital, de la exclusión social a la que la sociedad se ve abocada, tanto por el tema económico como por el tema de esa alfabetización que debe de producirse en la sociedad para que sean incluidos dentro del ámbito digital. Mientras está produciéndose todo esto y se llega a la netmodernidad y a la sociedad digital con la cultura de participación, la web ha evolucionado desde el año 95 de una web estándar plana donde leemos la información a una web 2.0 con donde se desarrolla la cultura de la participación y todo esto englobado dentro de lo que es la sociedad red. Vamos a ver brevemente un par de minutos qué es eso de la sociedad red. Me parece que no estoy compartiendo sonido, ¿verdad? No, no se escucha. Ya, gracias. Me acabo de dar cuenta. Perdonadme que vuelvo a compartir cosas de directo. Vale. La era de la información es uno de los temas fundamentales en el pensamiento de Manuel Castells. Su análisis se centra en las relaciones entre tecnología y sociedad. Para Castells, el mundo de hoy puede entenderse desde el concepto sociedad-red. Se trata de una nueva estructura social dominante en la que se interconectan procesos clave como la producción, la economía y la política. En la sociedad-red, la fuente de la productividad y de poder está en el conocimiento y en la tecnología, que posibilita su generación. Este paradigma tecnólogo penetra en las relaciones de producción, experiencia y poder a través de la comunicación simbólica, modificándolas y generando identidades y culturas colectivas. Para Castells, los medios de comunicación actuales se caracterizan no en su inducción de la realidad virtual, sino en la construcción de la virtualidad real. Incluyen y abarcan todas las manifestaciones culturales, mientras transforman el tiempo y el espacio. La cultura de la virtualidad real, surgida del sistema multimedia, transforma el tiempo en su forma cronológica, creando una simultaneidad de lo eterno y de lo efímero. De lo eterno, porque los contenidos llegan de un lado a otro en la temporalidad del hipertexto. Y de lo efímero, porque dependen de los impulsos y demandas del consumidor. Bueno, sociedad red en la que vivimos, en una sociedad red en la que estamos interconectados y en las que la sociedad postdigital ya es presente. Y bueno, pues hecha esta pequeña reflexión, vamos a entrar ya de lleno en la educación para la salud proyectada en las redes sociales. La educación para la salud que rompe un poquito ese concepto. Si pensamos en educación, muchas veces nos quedamos en la educación en las aulas universitarias o de escuelas, pero hay algo importante, ¿no?, que es la educación para la salud, más allá de la educación entendida como la que se da en el ámbito universitario, tanto en las facultades de medicina como de farmacia, de las distintas especialidades de la salud, ¿no? La educación por la salud comienza a lo largo de la historia hace muchos tiempos. De hecho, la Biblia, entendida como libros de inspiración divina, más allá de la religión, pero libros que recogen momentos históricos, recogen en el Levítico la primera aproximación a la educación en la salud, como aquella en la que se detecta que sin tener conocimiento de enfermedades como era la lepra causada por la bacteria Mycobacterium leprae, hacía detectar a la gente de la época que había que aislar, que había que hacer cuarentenas para evitar que se contagiaran unas personas con otras. Fijaros, el Levítico, estamos hablando del año 1500 a.C., y esa evolución a lo largo de los tiempos ha hecho que en la Grecia
antigua, pues Hipócrates, a menudo considerado el padre de la medicina, promoviese la idea de prevención e higiene como esenciales para mantener la salud. En la India y en el judaísmo, pues se hicieron los primeros tratados médicos, se tomaron las primeras medidas preventivas, pero es en el año 1854, si no me equivoco en el año, cuando una enfermera, Florence Nightingale, llevada a la guerra de Crimea, que se ha hecho ahora mismo popular con la guerra de Ucrania, introduce una serie de conceptos como es el abrir las ventanas o cambiar las sábanas dentro de los hospitales que permiten reducir la carga vírica de las habitaciones y concienciar hacia una educación para la salud que se produce en ese momento, dando también esta enfermera nacimiento a la enfermería moderna. Fijaros, se produce un salto hasta el siglo XX en el que ya en el año 1925 es cuando se empiezan a realizar las primeras definiciones de educación para la salud. La primera definición que encontramos es el conjunto de experiencias que tienen el efecto positivo de cambiar la forma en que las personas se comportan, piensan y comprenden la salud tanto a nivel personal como en el contexto de una comunidad. Son las grandes pandemias a lo largo del siglo XX, como la tuberculosis, la polio, el SIDA, la que hace concienciar a los distintos gobiernos de la necesidad de la educación masiva en el concepto de la educación para la salud. Esto lleva a que se definan más de 50 definiciones de la educación para la salud, aunque en la 36ª Asamblea Mundial de la Salud es cuando ya se define o se encuentra una definición consensuada en el año 1983 que dice que es cualquier combinación de actividades de información y de educación que lleva a una situación en la que la gente desee estar sana, sepa cómo alcanzar la salud, haga lo que pueda individual y colectivamente para mantener la salud y busque ayuda cuando lo necesite. Bueno, ¿qué 9 elementos podemos definir que constituyen la educación para la salud? Por un lado, la comunicación y la información. Por otro lado, la concienciación. En tercer lugar, las habilidades de la toma de decisiones. En el cuarto lugar, la promoción de comportamientos saludables. En quinto lugar, la participación comunitaria. En sexto lugar, la evaluación y seguimiento. Séptimo, la personalización. La octavo, la colaboración interdisciplinaria. Y la novena, el acceso a los servicios de salud. Con estos 9 elementos que constituyen la definición para la salud, la Organización Mundial de la Salud define, ahora ya sí, con una definición actual, que la educación para la salud es la disciplina encargada de orientar y organizar los procesos educativos cuya finalidad es influir positivamente en conocimientos, prácticas y costumbres de individuos y comunidades en relación con su salud. Fijaros, de momento estamos hablando de la educación para la salud. Hemos visto que vivimos en una sociedad postdigital. Bueno, la educación para la salud impacta en la ciudadanía y es fundamental para el bienestar social. Pero estamos en un mundo de la sociedad postdigital, de lo digital y de lo mediático. Y para ello constituye un verdadero reto la alfabetización de la sociedad. Si alfabetización es el derecho humano que constituye la principal herramienta de aprendizaje de la ciudadanía, cuya fortaleza como instrumento permite sacar a niños y adultos marginalizados de la pobreza y de la exclusión al capacitarse para adoptar un papel activo en los procesos y las decisiones que les afectan, veremos cómo los medios digitales y las redes sociales han adquirido un papel fundamental para difundir la información sobre la salud y fomentar la comprensión de temas de salud en lo que podemos llamar educomunicación para la salud. Vivimos en un mundo en donde las redes sociales se han hecho parte de nuestro día a día, desde que despertamos hasta que nos dormimos, y en donde hace falta que esos mensajes que se dan a través de las redes sociales sean observados, analizados y pensados desde un pensamiento crítico. Para ello hace falta tanto una alfabetización digital como una alfabetización mediática. Para evitar precisamente con esta alfabetización el analfabetismo digital. El analfabetismo digital que hemos identificado con 5 grandes puntos. Por un lado, la brecha digital, que es la que consiste en separar a quienes tienen acceso y habilidades digitales de aquellos que no las tienen.
teniendo en cuenta también aspectos económicos. Por otro lado, la educación y el aprendizaje, ¿no?, basados en la tecnología, que incluye la capacidad de los estudiantes para buscar información en línea y aprovechar recursos educativos en la red. Recordar ayer una de las participantes, como decía, mis niños en el colegio saben bajarse aplicaciones del Apple Store o del Google Play, pero hace falta que se eduquen para entender los entornos. La exclusión digital y la inclusión digital, que puede llevar a la marginación y al aislamiento social, el acceso limitado a oportunidades. En una sociedad cada vez más digitalizada, las personas que no pueden utilizar las tecnologías de la información se enfrentan a dificultades para acceder a oportunidades educativas, laborales y económicas. Fijaros, ejemplo, como los mayores accediendo a los cajeros de los bancos por la mañana, teniendo un puesto donde le pueden atender físicamente, tener que tener un conocimiento alto de informática para hacer una cosa como la actualización de una libreta. La participación cívica y social, ¿no? La incapacidad de utilizar herramientas digitales puede limitar la participación en debates públicos. Ahora mismo, en España y en muchos sitios, estamos en distintos conflictos donde la ciudadanía se va llamando entre sí para manifestarse. Recordemos cosas como la marea blanca, el 15M, ahora tenemos los conflictos políticos tales. La participación cívica y ciudadana se lleva a cabo a través de las redes sociales. Por lo tanto, hay que hacer una alfabetización digital de la población, en primer lugar. Se identifican 7 Cs de la alfabetización digital. Por un lado, ampliar el conocimiento técnico a nivel de aplicaciones, programas o software. En segundo lugar, la comprensión en el manejo de los dispositivos o hardware, acercándolos a la ciudadanía. El comprender dentro de estos 2 puntos, el adaptar la inteligencia artificial. Carmen Cantillo empezaba la charla, la doctora Cantillo empezaba la charla hablándonos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial se ha hecho presente hoy en día, no solamente a través de los dispositivos, a través de aplicaciones como Alexa y como distintos entornos, pues hay que también alfabetizar para manejar estos dispositivos y esas aplicaciones. El conocimiento y habilidades de seguridad. Vivimos en un entorno donde los SMS bombardean a la ciudadanía con enlaces para actualizar la cuenta, para contrastar información, donde ya nos bombardean hasta WhatsApp. Hay que alfabetizar a la población para que esté preparada ante estos ciberataques que nos puedan robar datos. Compresión de conceptos tecnológicos comunes, como la programación básica o el conocimiento de sistemas operativos, la comunicación digital, que las personas sepan manejarse dentro de los distintos entornos y que lo hagan de manera efectiva y segura. La capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos. La tecnología y los software y las plataformas educativas están migrando a una velocidad espantosa, ¿no? Desde hace más de década y media se ha pasado de entornos e-learning a entornos MOOC o SMOOC. Hay que también adaptar a la población a estos cambios tecnológicos. La capacidad de evaluación crítica, cada vez más difícil. También el doctor Gil Quintana ayer nos hablaba de desarrollo de ese pensamiento crítico, ¿no? Evaluar críticamente la información que leemos es cada vez más difícil en un entorno de red poblado de bots, de algoritmos, que no solamente nos dan la información que quieren las empresas o que quieren los políticos, que leamos, comprendamos y que nos generen opinión, sino que además nos pueden hacer transformarnos en tener dudas de discernir lo que nos están diciendo. Si a eso le sumamos el empleo de la inteligencia artificial, nuestro pensamiento crítico va a ser cada vez más comprometido y más difícil de demostrar frente a las amenazas externas. Cuando hablo de inteligencia artificial parece que criticase. Yo creo que la inteligencia artificial ha venido para ayudarnos en muchísima gran medida, pero claro, esta inteligencia artificial desde el punto de vista de la mercadotecnia o desde el punto de vista de la manipulación política hay que tenerla con bastante precaución. Y otra alfabetización. La alfabetización digital es esencial, pero hay que dar un paso a la alfabetización mediática. ¿Y qué es la alfabetización mediática? Mirad, es la capacidad de comprender, analizar
y evaluar de manera crítica los mensajes y contenidos mediáticos, haciendo a las personas más conscientes y selectivas en su consumo de información y medios de comunicación. Y esto se identifica a través de las 5 A's de la alfabetización mediática que se proponen. Por un lado, la activación del análisis crítico, es decir, continuando con eso que decíamos de la alfabetización digital, con el ser capaz de evaluar los mensajes mediáticos de manera crítica, identificar posibles sesgos, estereotipos, manipulaciones y construcciones de la realidad. En definitiva, cuestionar la información. O sea, no tenemos que tomar por válido nada de lo que leemos, a menos que la fuente sea contrastada. Atender a la producción de contenidos con el objeto de ser capaz de crear de manera efectiva y ética. Esto podría incluir la producción de vídeos, blogs, podcasts, publicaciones en redes sociales, comunidad que colabora y participa en el entorno digital, ¿no? Pero ya no solamente para crear contenidos, sino para reflexionar y debatir el mismo. Y abandonando, nos decía aquí la doctora Iniesta Alemán y Bautista, estos investigadores nos decían que los canales digitales han abandonado cualquier pretensión unidireccional para convertirse en canales interactivos y bidireccionales. Aplicar ética y responsabilidad. El doctor Gil Quintana nos dice aquí cómo comprender y aplicar principios éticos en el uso de medios, como respetar la privacidad y evitar la difusión de desinformación y promover la diversidad y la inclusión de los contenidos, especialmente en los espacios universitarios y en los agentes investigadores, quienes deben de instar en abrir debates sobre ideales, innovando sus prácticas didácticas y abriendo paso a un nuevo modelo comunicativo y educativo hacia la horizontalidad y a la bidireccionalidad. Y por último, activar una ciudadanía mediática, es decir, estar como ciudadanos informados y activos en la era de la información, en la era postdigital, y ser conscientes en los desafíos y los riesgos relacionados con la información en línea. El mundo de influencers. Hace 2 años fui invitado también a esta jornada y tuve la suerte de poder hacer una ponencia sobre los influencers. También se habló ayer sobre esos líderes de opinión que generan opinión que seguimos todos, ¿no? Al igual que se puede influir para conseguir un propósito de mercadotecnia, de mercado, también se puede influir para conseguir enganchar a cualquier persona en cualquier temática transversal por el pro común. Y es en ese sentido donde nosotros veremos más adelante cómo tenemos esa función de transformarnos en agentes del cambio, en hacernos influencers del aprendizaje. Mi proyecto de investigación en los últimos 3 años, 4 años y medio, bueno, 3 años y medio, iba orientado en la educación para la maternidad. Educomunicar en salud es ampliar el concepto de educación para la salud. Hemos visto qué significa la educación para la salud. Educomunicar es esa conjunción de la educación y de la comunicación en el empoderamiento de las personas para que tomen un papel activo en el cuidado de su salud a través de la educación y la comunicación, transformándole en actrices y actores propios de su vida en el proceso de la toma de decisiones relacionadas con su salud. Bueno, esta educomunicación para la salud nos lleva a dar a luz un decálogo de cómo debería ser la educomunicación para la salud en maternidad. Fijaros, si es relevante la educación para la salud que prepare a la ciudadanía contra mitos y bulos, ¿cuántos de vosotros y de vosotras no recibís en las redes auténticas barbaridades de información de lo que es bueno o no para la salud? Fijaros, luego hablaré un poquito de la investigación, haciendo más de 16 entrevistas, alguna de las enfermeras matronas, alguna me decía, es que hay mamis influencers. Alguien ha abierto por ahí un micrófono. Hay mamis influencers que dan consejos o que dicen, yo me he tomado un vaso de vino y no me ha pasado nada. Bueno, este tipo de consejos que puede proyectar un influencer, en este caso no sanitario, a través de las redes sociales, pueden conllevar un peligro para la ciudadanía, concretamente para el feto o para el niño que va a nacer y para la madre que inconscientemente pueda adquirir una técnica peligrosa para su maternidad.
Por lo tanto, la educación para la salud es clave y la educación para la salud en maternidad es un compromiso social al que tenemos que poner especial atención. Por eso se propone un decálogo de cómo debe ser un educomunicador en la salud en maternidad. En un primer momento tiene que establecer unos objetivos educativos, es decir, mediante la promoción de la conciencia y la adquisición de habilidades prácticas para la salud en la maternidad, en lugar de simplemente ser un mero transmisor de información. Debe enfocar en el aprendizaje, centrado en el aprendizaje significativo y en la adquisición de habilidades y conocimientos prácticos sobre el embarazo, parto, puerperio y lactancia. Enfatizar en una comunicación bidireccional, que no seamos o que no sea el mero transmisor de la información. Insistimos en este concepto. Vivimos una sociedad que debería de tender hacia lo horizontal y hacia lo bidireccional. Todos aprendemos de todos y todas aprenden de todas. Y en ese sentido hay que establecer esa comunicación, entablando una interacción y emprendiendo de una participación activa. Entender la forma de adaptación al público. También hay que saber cómo dirigirse a lo que desde el marketing se entiende como el público objetivo, cómo llevar ese nivel de comprensión y de las necesidades, en este caso de las madres y viceversa, lo que puede incluir a diferentes grupos de edad, niveles de educación y antecedentes culturales. Englobar a los medios de comunicación como influencers para llegar a la audiencia diversa con el empleo de vídeos, reels, textos, imágenes, audio, vídeo y tecnologías digitales. Y finalmente, extender la reflexión para que las personas piensen de manera crítica. En el ejemplo que os decía, cuestionarse pues lo que nos dicen. Si es un consejo que ya cuando se da a través de las redes sociales, en esa educación para la salud, ya nos choca, qué menos que buscar fuentes de información, artículos o fuentes contrastadas que nos lleven a analizar esas reflexiones, ¿no? Empoderar hacia la construcción del conocimiento, donde las vivencias y puntos de vista de cada individuo, madres y en este caso enfermeras matronas, se combinen para formar una comprensión compartida. Y por último, exponer la aplicación práctica, en el sentido de que las madres pongan en práctica lo que han adquirido en su situación de maternidad, siempre que tengan presente la educación para la salud recibida y fomente la ejecución de acciones en lugar de limitarse al mero conocimiento teórico. Influencer de aprendizaje. Si bien el decálogo de la comunicación para la salud en la maternidad presenta una clara conclusión, que para ser un agente de cambio de la comunicación se debe dar un salto a convertirse en influencer de aprendizaje para la salud y así poder ser agente transformador en la sociedad en que vivimos. Yo os plantearía una pregunta. ¿Vosotras y vosotros sois agentes del cambio de la comunicación en vuestros ámbitos? ¿Sois influencers del aprendizaje? ¿Estamos a través de nuestras distintas posiciones en los distintos sitios donde estamos transformando esa sociedad jerárquica en una sociedad horizontal? ¿O en cuál situación estamos? El decálogo de los principios de la taxonomía de las 10 T's para la era postdigital que deberíamos de cumplir como agentes de cambio y que deberían de cumplir también los influencers sanitarios y también los influencers no sanitarios para convertirse en influencers de aprendizaje, se refleja en estos 10 puntos. Por un lado, nos decía el doctor Gil Quintana, en propósito, singularidad, curiosidad, estrategia, creatividad, pasión, servicio, equilibrio de fondo en propósito y forma y estética, en colaboración en equipo, en la sencillez, humildad y el sentido del humor en sus acciones. Mirad, os dejo esta presentación que la compartiré al final, o una versión de esta presentación. Vais a encontrar distintos QRs donde podéis profundizar sobre estos conceptos y los libros que lo tratan. Deciros, por motivos de tiempo no voy a entrar en cada uno, pero deciros que aquí tenéis también en la presentación interactiva para ahondar más en cada concepto el enlace a los distintos puntos. Bueno, además de esas 10, de ese decálogo que hemos visto, también los principios de la taxonomía para la era postdigital que deberían de cumplir los influencers sanitarios y no sanitarios, nos dice la catedrática doctora Osuna Acedo y Marta Lazo y Frau Meix, que debe de cumplir este otro decálogo. Por un lado, el alumnado
el abordar tareas auténticas, el trabajo colaborativo, la tolerancia. En cuanto al profesorado, la transferencia del aprendizaje hacia la profesión, la transformación pedagógica y el talento intercreativo. En las tecnologías digitales, la comprensión de las tecnologías relacionales de la información y la comunicación, la transmedialidad, la temporalidad abierta y el transnacionalismo. Todos estos aspectos igualmente los podéis analizar más en profundidad tras la presentación. Bueno, y dicho eso, he ido un poquito rápido porque quería llegar al último bloque. Os contaba al principio que la investigación que he realizado durante los últimos 3 años y medio pues aborda este salto de la sociedad red que veíamos en el vídeo, en la que los influencers asumen la figura de ser líderes de opinión en un contexto, el de la educación para la salud, en maternidad, en donde la relevancia social, como hemos visto con ese pequeño ejemplo, es clave. Estamos hablando de una nueva vida y de cómo atender a través de la educación su formación, pero no solamente eso, sino cómo la ciudadanía que escucha las redes sociales y que escucha a las matronas y a las madres adquiere esos mensajes, los discute, los cree y los da veracidad o no a través de las matronas y las madres sanitarias o no sanitarias. Esa influencia en la ciudadanía es la educación correcta. Está poblado de fake news la información que recibe. Hay incertidumbre en la sociedad. ¿Y cuál es la presencia del marketing, ¿no? Bueno, pues eso nos lleva a abordar la investigación, por la que voy a pasar ya un poquito más de puntillas, pero deciros que el plan investigador comienza en noviembre del 2022, se ha ido a través de distintas etapas, se ha ido definiendo el marco conceptual y teórico, se han ido desarrollando las distintas hipótesis y todo ello pues, ha llevado a través de pasar un cuestionario y distintas entrevistas a completar una investigación que es la que vamos a entrar a ver a continuación. Bueno, deciros que la investigación se ha realizado a través de un estudio cuasi cualitativo, tiene una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Es importante en los estudios, en la medida que sea viable, os animo a aquellos que tengáis pensado hacer alguna investigación de este tipo, mezclar ambas técnicas de investigación para saber de una manera mayor o para poder indagar de una mayor manera dónde está la realidad de lo que estamos investigando y sacar conclusiones, ¿no? Al final la investigación lo que intenta es, en un campo muy específico, sacar información o aportar información que hasta el momento no existía en el campo. Mirad, os voy a decir que se han recibido 418 respuestas a una encuesta enviada, enviada a una población de 9.593 enfermeras, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, es decir, abordando resultados estadísticamente significativos, y se han realizado 16 entrevistas. ¿Por qué 16 y no 5? Se han realizado 16 entrevistas hasta la saturación de la muestra, hasta que las preguntas que se planteaban pues han llegado a ser completadas. Las entrevistas han tenido una media de 30 minutos, se han hecho 14 por Microsoft Teams y 2 por teléfono, y algunos de los resultados que se han alcanzado se clasifican en 3 categorías. En una primera categoría, la maternidad y la lactancia. Fijaros, en el análisis descriptivo, esto ya para curiosidad, deciros que en España hay un colectivo de 325.000 enfermeras, de las cuales, que en España hay un colectivo de 325.000 enfermeras, lo he dicho bien, cuyo reparto de género es el 84% mujeres. De este colectivo, de estas 325.000, 9.593 enfermeras son matronas, que representan el 2,95% del total de la enfermería, y de estas, a su vez, el 93,4% son mujeres frente al 6,6% que son hombres. Es uno de los campos donde la mujer tiene mayor prevalencia o presencia que los hombres. La primera categoría abordada, maternidad y lactancia, en cuanto al género y ratio de enfermeras matronas, tipo institución y años trabajado, nos depara pues, que la gente que ha respondido a la encuesta, tanto la que ha respondido a la encuesta como la entrevista, están en todos los distintos segmentos de edad, estando el mayor segmento
entre 40 y 49 años, completando un 27,51%, y perteneciendo la mayoría, el 92% de las enfermeras entrevistadas, al hospital público frente al privado, que es un 6%. Bueno, el diagrama de Sankey que veis aquí, del análisis cualitativo de las entrevistas, nos lleva a algo muy positivo, y es que las enfermeras matronas dan los mismos consejos, tanto trabajen en la sanidad privada como en la pública. La misma educación para la salud se hace en un lado como en el otro, pero con la diferencia que en la sanidad pública el tiempo que dan de consulta es menor frente al de la sanidad privada, y en ambos entornos se facilita a las pacientes, madres, el acceso a aulas de formación donde puedan ir a recibir esa formación en educación para la salud. En cuanto a qué consejos se analizan, pues mira, se analizan todo tipo de consejos en el embarazo, durante el embarazo. Se prepara en un 92% sobre la epidural, sobre dilataciones, sobre consejos específicos en el momento de parto. Sobre la lactancia materna se empieza ya desde el momento del embarazo a preparar. Se dan informaciones sobre la actividad deportiva, sobre la preparación específica al parto, dudas cotidianas. Por lo tanto, se hacen unos consejos bastante completos. En el posparto se dan consejos para el cuidado del bebé, para el cambio del metabolismo, se aconseja sobre la lactancia materna. En este sentido, de la lactancia materna se detecta que se aconseja la obligación de esta lactancia durante los 6 primeros meses tras el parto. La OMS recomienda incluso hasta los dos primeros años. Se hace cuidados del suelo pélvico, se hacen los primeros cuidados del bebé. También de las entrevistas subyace que la enfermería hace un cuidado integral, pero que es parte de un equipo multidisciplinar en la que ellos dan la primera información, pasando luego en ámbitos como la nutrición al nutricionista, el tema del suelo pélvico al fisioterapeuta, etc. En cuanto a alimentación y lactancia, hemos comentado. Hacemos también aquí una reflexión a cómo es la situación de las redes sociales. Se ha detectado una presencia de las enfermeras matronas en las redes, que están de una forma activa. Sin embargo, aún sigue siendo una baja presencia de las matronas en las redes. Sus perfiles principalmente están en Instagram. En este sentido, esa información que proveen. Instagram es una red, nos contaba ayer también el otro compañero, doctor, cómo la comunicación a través de Instagram es una realidad. Instagram permite esos vídeos de comunicación y esas imágenes muy cercanas a las madres en este caso. Si las enfermeras matronas tienen una baja presencia y cada vez más activa desde la pandemia, sí es cierto que las madres influencers, concretamente las famosas, tienen muchísima presencia en la red y además tienen mucho capacidad de influencia. Se detecta también que las madres siguen tanto a matronas cuando pasan por la consulta de las matronas como a influencers no sanitarias. Bueno, en cuanto a otro tipo de consejos, en esta triangulación de resultados se detecta en general que se dan aspectos de la alimentación como el baby lead, la lactancia, aspectos tóxicos como el tabaco, las drogas y el alcohol, aspectos de cuidados específicamente de la salud, psicológicos, del deporte, de la seguridad y el trabajo. Y bueno, esto nos lleva a distintas conclusiones, ¿no? No voy a entrar en detalle en algunas de ellas, pero bueno, por ejemplo, el 97,6% de los consejos lo dedican a la lactancia materna, el 85,2% a los cuidados del suelo pélvico, tras el parto el 97,1% sobre signos de alerta de los primeros días del bebé, el 89,3% a cuidados íntimos para recuperar y cuidar las zonas afectadas en el parto. Bueno, la segunda categoría son matronas, redes sociales e influencers.
Y bueno, aquí entramos en lo que es la educación para la salud en la red social, ¿no? Ya he ido dando unas pinceladas, pero básicamente eh, ayer hablaba con varias compañeras mías del trabajo embarazadas y les preguntaba para contrastar ya como esta información de la investigación, ¿no? Decía, ¿tú qué estás haciendo para asesorarte? Todas, la totalidad de ellas dicen, yo lo primero que hago es me meto en Instagram y voy a seguir a las influencers. Digo, ¿y sigues a matronas? Siguen a matronas, siguen a madres. La educación para la salud en maternidad se está dando en este momento a través de las influencers. Fijaros, la barbaridad también, por un lado es muy bueno, porque a través de las redes sociales estamos recibiendo esa información, pero por otro lado es algo a tener en peligro, porque resulta que la enfermera matrona es una enfermera que tiene sus 4 años de carrera de grado, que luego además tiene su especialidad como enfermera matrona, que es una especialidad, una de las 7 especialidades reconocidas en España como especialidad enfermera, para lo cual tienen que estudiar, examinarse y obtener la plaza. Por lo tanto, esa información que tiene esta enfermera que te va a dar si vas a consulta cuando estás embarazada, pues es relevante. ¿Qué pasa? Que solamente 8 de cada 100 madres se acercan a la enfermera matrona durante su embarazo a recibir información, con lo cual se dirigen a las redes sociales a ver qué información encuentran. Y eso les puede llevar a seguir a la influencer adecuada o a si no están hechas, si no han recibido esa alfabetización digital y mediática, si no están correctamente alfabetizadas, a comprar cualquier mensaje que puedan recibir o a confundirse con algunos mensajes. ¿Qué se detecta en este análisis de las palabras frecuentes sobre redes sociales? Veis que se habla de embarazo, de lactancia, de gente, de información, del parto. Ser influencer en las redes sociales significa para las entrevistadas ser influencer, conocedor de un tema concreto para divulgar y llegar a la gente que te siga realmente como referencia en algo, en este caso en la maternidad. El empleo de las redes sociales, y esto también sorprenderá a alguno y alguna, en el ámbito de la enfermería no es muy alto, se detectan las encuestas. Yo, en mi opinión personal, antes de iniciar la investigación, también tenía esa sensación, y es cierto que hay quien lo usa mucho y quien lo usa poco. Pero sí que no está relacionado con la edad el que se usen más las redes sociales. En el ámbito de la enfermería, por ejemplo, te encuentras casos, como también detallan los análisis cuanti y cualitativos, pues que hay gente de 30 años que no las usa directamente o que tiene un bajo uso de las redes sociales. Aún así, deciros que el 82,8% usan el Instagram, el 76,5% usa el Facebook. Sabéis que Facebook sigue siendo una de las redes sociales más empleadas a nivel mundial. El 28,7% usa Twitter. Incluso se detectó en alguna entrevista como alguna de las enfermeras centraba en Twitter como la red preferida. Bueno, y el conocimiento de influencers por edades está muy repartido, si bien mayoritariamente se las conoce a las menores de 30 años. Y la siguiente franja, donde son muy conocidas, son las que se sitúan entre 40 y 49 años, con el 30,6%. Voy a acelerar un poco estos 4 minutos que me quedan para ir terminando. La correlación entre la educación maternal de la información que dan las matronas a través de las redes y de la información que dan las influencers están muy, muy relacionadas. Aquí detectamos que hay una necesidad de cursos de educación formativa creciente, a pesar de que en la red hay muchísimos cursos. Las enfermeras detectan cómo hace falta crear muchos más cursos para formar a la ciudadanía y también se detecta el tema de la desinformación. Hay mucha desinformación. Yo creo que las redes es un arma de doble filo. Depende cómo lo utilices, para el bien o para el mal. Entonces, a veces el problema es que cuesta discriminar información veraz, información falsa. Existe mucho morbo, creo, para poder llegar más, para que la gente te dé más likes, para poder hacerlo más viral, más visible. Y a veces, pues, no sé, la persona que lo recibe le resulta difícil discriminar, ¿no? Especialmente pues, si no es su ámbito, no es su
Bueno, la desinformación es una realidad y es cierto que es algo que como agentes transformadores del cambio, como influencer, tenemos que intentar detectar y crear ese pensamiento crítico. Bueno, en el ámbito de la categoría tercera, familias, followers e influencers, y el empleo de redes sociales o influencia del mensaje de los followers, sorprende como el 54,5% dan poco o nada de importancia al mensaje influencer. Esto nos lleva a pensar que realmente sí que hay un pensamiento crítico por parte de las madres. Recordemos que las madres están en franjas de edad pues de 20 a 46 años y que no son tontas. Entonces, esto nos lleva a tener la esperanza en que esa información que reciben por las redes sociales es sesgada y que ellos lo entienden adecuadamente. Bueno, voy directamente a las conclusiones. Bueno, deciros que esta investigación concluye muchas cosas, ¿no? Pero de entre ellas decir que ser sanitario o no sanitario es relevante, que la información que te da un sanitario en la educación para la salud a través de las redes sociales es clave, que es una educación validada, no solo por los años de estudio, sino por la experiencia. Imaginaros una enfermera matrona que ve en un hospital como pueda ser La Paz o el Valle de Brón, que pueda haber 300 nacimientos o miles de nacimientos al año. Ese expertise que tiene pues es muy elevado. Yo soy férreo defensor de la sanidad pública y os diré que respecto a ese mismo colectivo en la enfermedad, en la sanidad privada, pues tiene ese expertise adicional, pero que esos consejos, si bien son consejos que podemos seguir y que podemos recomendar su seguimiento, esa educación para la salud, también el consejo que da una madre, siempre que esté asesorada por sanitarios o contraste su información que transmite, también es válido. ¿Y por qué es válido? Bueno, por un lado, porque está la experiencia maternal de sus vivencias a través de su maternidad y por otro lado, porque esos consejos los puede hacer por el procomún. Aquí hay que tener también atención y cuidado a cuando esa madre es una madre influencer famosa y entre esos consejos hay parte de marketing inbound marketing o marketing de contenidos donde se le está pagando por la promoción de distintas marcas. Entonces, el desarrollo de ese pensamiento crítico puede hacer que la madre que sigue a una influencer u otra pueda contrastar la información y seguir los consejos adecuados. Nosotros proponemos un decálogo como conclusión de la investigación en pro de la alfabetización digital y mediática, de la educomunicación, y con esto ya termino, para la salud proyectada por influencers matronas versus influencers no profesionales en mujeres y niños durante el periodo maternal del parto, el puerperio y la lactancia. Entendido como la capacidad de buscar, comprender y evaluar la información de la salud obtenida a través de las social media y aplicar los conocimientos adquiridos en nuestra vida diaria con el fin de abordar o resolver una duda o un problema relacionado con la salud, capacitando a madres y familias para tomar soluciones relativas a su salud. Se pide la activación del pensamiento crítico desde la alfabetización, el empleo de las redes sociales como fuente de información, el buscar y contrastar información, el transformarse en influencer de aprendizaje aplicando precisamente las 10 T's del rol de influencer de aprendizaje, la atención y el cuidado sanitario, el ampliar la información, no dudar de la información sanitaria recibida, buscar madres o matronas, pero compartir situaciones similares a las que viven y atreverse, sobre todo atreverse a cuestionar la información que nos dan, la prevención de enfermedades y, aquí me ha fallado, perdonad que me falló el Geniali, y me voy a la diapositiva. La promoción de la salud y transformarse en educomunicador y desarrollar materiales educativos. Pues hasta aquí la presentación que os quería compartir. Ahora ya que son las 6:02, si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Muchas gracias, Eduardo, por esta ponencia tan interesante que nos ha dejado muchos temas sobre los que reflexionar. Y Simón y Luis Miguel, ¿hay alguna pregunta que queráis hacerle a Eduardo? Muy buenas, Eduardo. Sí, hay alguna reflexión en las redes sociales, nos vamos a Twitter, donde reflexiona Isabel Iniesta, en la cual que utilizar las redes sociales transformamos la realidad. La comunicación se vuelve algo efímero
y eterno al mismo tiempo. Por otra parte, decir que también en el chat, en el chat podemos ver, en este caso, por ejemplo, Clara María, en la cual transmite que la maternidad ha cambiado mucho las redes sociales, que ella se acordaba de cuando había realizado el curso preparto y que también Instagram, la gente sigue a muchos ginecólogos y a muchos influencers. Y es para reflexionar porque lo siguen muchos adolescentes, claro. Sí, es buen punto. Lo de los ginecólogos también se analiza. Bueno, evidentemente no he presentado todos los resultados de la investigación, pero los ginecólogos tuve la suerte de entrevistar a una ginecóloga que había sido también enfermera matrona y también se siguen los ginecólogos. El tema de muy rápido digo, el tema del ginecólogo frente a la enfermería en la maternidad, el ginecólogo tiene una función más sanitaria, más del médico, ¿no? Su labor educativa va más hacia cuando hay enfermedades o complicaciones. En general, esto es cierto en la sanidad pública, en hospitales estatales, donde la gestión no es privada, pero en hospitales privados no ocurre esto. En hospitales privados es el ginecólogo el que asume casi la función de la matrona y la propia suya de ginecólogo. Y esto hace que realmente la información que reciben los padres, que va a ser buena, pero realmente no es tan completa como si llevara la información. Cuando nos vamos al ámbito de las redes sociales, pues bueno, curiosamente esto es como lo de vives en Sevilla, me llevo mal con los gaditanos, o vives en Madrid, te llevan mal con los barceloneses. Pero aquí pasa un poco igual. Cada uno tiene su competencia y sí que es cierto que la enfermera tiene que orientar, educar para la salud en el ámbito de la enfermería. Sí que es cierto que el ginecólogo tiene que educar para la salud, pero en el ámbito de la medicina. Y sí que es cierto que la madre que se convierte en influencer y que debería de seguir esos 10 test del influencer de aprendizaje, debería de hacerlo en las redes sociales, pero también desde esa labor educomunicativa de expertise, pero también de escuchar activamente, ¿no? Ese mensaje, esa retroalimentación entre la madre que se tiene que producir con la madre influencer, pero también que se tiene que producir con la enfermera influencer y con la ginecóloga influencer. No sé si he respondido un poco a los comentarios. Vale. Y también una cuestión en la cual apunta María Auxiliadora, que se convierte Instagram en una herramienta de consulta en la cual buscan reels de que sean personas similares a ella para encontrar esas situaciones. Entonces, de esa forma también se visualizan casos que no se sabían o que incluso, pues eso, que les pasa como a ellas en este caso. Sí, bueno, ayer también el doctor Gil Quintana hablaba de eso, ¿no? Tenemos a seguir a los que piensan como nosotros. Esto pasa en la política, en sanidad y en todos los lados. Y es un gran error. Tenemos que seguir a los que piensan con nosotros y especialmente a los que piensan totalmente contrario a nosotros. Precisamente, si eso es importante en la política para enterarnos de la verdad a medias, fijaros si es importante en el ámbito de la educación para la salud. No solamente a los que me dicen lo que quiero oír, imagínate que yo vuelvo al ejemplo del vino, si yo fuera madre o estoy embarazado, y si fuera una mujer y estuviera embarazada, imaginemos que me apetece tomarme una copa de vino y yo estoy seguro que apetece tomarme una copa de vino. Yo me meto en Instagram y busco a ver qué mamá dice que se ha tomado una copa de vino y que le ha ido bien. Y como lo dice una persona que tiene 100.000 seguidores o 45.000 seguidores, yo doy fe que esa señora cómo va a mentir. Bueno, pues tenemos que seguir a esos que dicen eso, pero también tenemos que escuchar a la enfermera matrona que te diga no bebas alcohol, que vas a poder afectar al desarrollo cognitivo del niño que llevas dentro, ¿no? Y por último, añadir un apunte que dan Clara y María Auxiliadora, en la cual coinciden, en la cual pues hablan de que los expertos no deberían dar información incorrecta, pero que a veces pues esos influencers acaban vendiendo sus propios productos. Eso es muy, muy interesante. Hay distintos investigadores que tienen mucho trabajo al tema, yo también lo he detectado, pero claro, efectivamente, la presencia del inbound marketing, que es el marketing de contenidos, que es simplemente a través de distintos contenidos dirigir la atención del seguidor, del follower, ¿no? Hacia la compra de producto, eso está presente. Eso está presente, se detecta enormemente en el ámbito de las influencers madres, muchísimo, muchísimo, sobre todo las famosas, ¿no? Porque eso es monetizarlo. Hay famosas que tienen millones de seguidores y eso monetizan. Simplemente hay que poner un mensaje, pueden ganar
pues millones, literal, bueno, millones no, pero a lo mejor 6.000 euros en una mínima comunicación y de ahí para arriba. Y también lo he detectado en alguna enfermera matrona, no voy a negarlo, pero bueno, ahí viene mucho el pensamiento crítico, que estamos bombardeados por ese inbound marketing y por esos algoritmos bots vendiéndonos información. Y ahí viene el intentar discernir de que ese producto no es el mejor porque lo diga la señora tal o el señor tal, sino si realmente eso aporta algo para la salud mía o la de mi hijo. Muy bien, ya estaría, Eduardo. Muchas gracias. Y Gracias a vosotros y a vosotras. Sandra, Carlota. Sí, pues muchísimas gracias por la intervención y si os parece damos paso a la siguiente conferencia sobre chatbot y bullying